Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Espero estén pero muy bien. Yo, miren, con una sonrisota, si se dan cuenta. Voy a mover la luz un poquito. Cada vez que hago un video, la verdad que me emociono mucho, me alegra a mí. Yo me pongo contento cuando grabo videos y estoy contento porque hoy vamos a traer una reparación que ya es bastante común. Vamos a tratarla de explicar bien detallada. Es una reparación muy sencilla y espero la disfruten. ¿Qué vamos a estar reparando el día de hoy? El día de hoy pues vamos a hacer un trasplante de lo que es el cable donde va el jockey o el sensor de proximidad y eso, ¿ok? Ahora, yo hace tiempos hice un video donde programaba uno nuevo, ¿ok? Donde simplemente venía y programaba uno nuevo con una nueva herramienta. Pero en este caso tenemos el original está presente, entonces simplemente conseguimos uno genérico del mismo modelo y esto simplemente funciona. ¿Por qué le vamos a hacer el trasplante a este? Por esta sencilla razón. A mí cuando me lo enviaron simplemente no funcionaba porque si nos damos cuenta el cable está ya roto. O sea, este cable literalmente está ya muy doblado y este cable está roto. Entonces yo tenía dos opciones. Una, hacerle el trasplante. ¿Ok? Y dos, construir estas líneas porque van varias, ¿verdad? Van unas a un lado y otras al otro lado. ¿Ok? Entonces esto me lo enviaron así, ok, me enviaron lo que fue el cable original. Ahora, si se dan cuenta, este ya no tiene el jockey, pero ¿dónde está Edgar? Resulta que este teléfono me lo enviaron, pero con un flex que le hicieron trasplante, ¿verdad? Pero el problema es que el flex es de XS, ok, entonces eso nunca va a funcionar, sino que necesita uno de un iPhone X que sea del mismo modelo. Entonces vamos a estar removiéndolo del cable equivocado, lo vamos a trasplantar en este nuevo y este simplemente quedará al olvido, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a estar ocupando para eso? Voy a traer cualquier precalentadora que tengan, la verdad no necesitan una marca en especial. Yo utilizo esta que es la CH5 que utilizo para los iPhone X, esta misma utilizo para esto. Entonces yo la enciendo y por lo regular la coloco como a unos 250 grados, 240 grados por ahí más o menos. Vamos a esperar que esto caliente y para mientras vamos a pasar al microscopio y vamos a traer lo que es el flex original. Aquí está el flex original, este es el flex genérico, ¿ok? Este flex pues lo compraron, me lo enviaron ya para yo poderle hacer el trasplante. Por lo regular algunos colegas también reemplazan esto, ¿ok? Esto que es del True Tone. Yo simplemente no lo he cambiado, no tengo problemas hasta el momento. Y este trae lo que es un, digámosle, circuito acá, aunque en teoría lo único que funciona de este circuito es el sensor de proximidad. Recordémonos que este componente es único, ¿ok? ¿Por qué es único este componente? Porque esto que está acá nosotros le llamamos el sensor de luz infrarroja o jockey como lo conocemos. Este sensor, este es un LED. Esto, si nosotros, vamos a ver si tengo por acá, si nosotros lo llegamos a destapar, acordémonos que es el que nos sirve, el que esto adentro trae un LED, ¿verdad? Este LED entonces es el LED que emite luz infrarroja hacia nuestro rostro para que la cámara infrarroja sepa si es un rostro o no. Entonces este circuito, este componente, este cuadrado es único. Esto yo lo puedo quitar y colocarlo en otro lado, ¿ok? Pero acordémonos que este no sirve, ¿verdad? Porque este es de un cable que nada más me lo enviaron para hacer este trabajo. Entonces vamos a colocar la precalentadora acá y lo único que necesito que hagamos es que consigamos, en este caso es mejor hacerlo con dos pinzas, ¿ok? Entonces con una pinza coloco así y con la otra voy a quitar, ¿ok? Simplemente vamos a esperar un momento que la precalentadora llegue a lo que es la temperatura que la acabo de colocar para que no estemos sufriendo aquí un ratito. Ok, entonces yo creo que ya la precalentadora está llegando a su punto. Entonces lo único que lo vamos a hacer es colocarlo acá un momento, no mucho tiempo, y quitarlo lo más pronto posible, ok.
Vamos a esperar. Por lo regular no se tarda. Este se está tardando. Esto que se tarda, la verdad no es bueno. Ok, ahí lo pudimos quitar. Listo, algo doblado quedó que no me gustó, pero lo vamos a dejar así, ok. Entonces ahora voy a tirar esto, lo voy a hacer a un lado y lo que voy a traer es el original, ok. Este sí es el más importante, entonces este es el que colocaron en el cable equivocado, ok. Entonces, ok, vean que este salió un poquito más fácil. Este sí lo voy a guardar con mucho cuidado. Vamos a apagar acá la precalentadora y voy a traer esto y lo vamos a examinar, que se encuentre bastante bien. No sé por qué no me gusta este cable, les soy honesto. Este cable pues es genérico, por lo regular es aconsejable que ocupen un cable original de otro equipo, ¿ok? Yo no soy muy partidario de esto de comprar cables genéricos, pero pues no teníamos otra opción. Entonces lo vamos a limpiar nada más con alcohol para quitarle un poco el flux. Listo. Lo vamos a dejar así, no voy a pasar malla ni nada, lo voy a dejar literalmente así. Vean de que ahí se rompió un poco, a ver si funciona, si no pues ahí tengo un original. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a traer este es el original y lo que vamos a hacer es pasarle malla ahí porque a este sí le vamos a hacer revaling, ok. Entonces vamos a traer un holder pequeño acá. Ok, ahí lo tenemos. Voy a colocar mi cautín a unos 200 grados. Y voy a pasar aquí un poco de malla. Perfecto. Ahora voy a aplicar un poco de alcohol. Listo, ahí está. Entonces ahora lo voy a traer y ahora le vamos a hacer revaling, ok. ¿Qué pasta utilizo? Utilizo 183, ¿ven? 183 es la pasta que yo utilizo en este circuito. Perfecto. Ahora voy a traer la estación a más o menos unos 300 grados. Listo. Ahí secó. Y ahora voy a retocar. Perfecto. Es muy importante que este plástico quede pero intacto. Ahora voy a prender otra vez mi precalentadora. Voy a traer por acá el circuito. El flex. Yo hay veces que hablo muy equivocado. Ven, ahí discúlpenme. Porque hay veces pues me confundo mucho con lo que hablo, ¿ok? Lo vamos a colocar lo más centrado que podamos. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer la precalentadora. La vamos a dejar así, bien cómodos para nosotros. Y lo que vamos a hacer es literalmente, cuando esté en una temperatura, simplemente colocar esto. Y sería todo. Ahorita vamos a probar. No estoy muy tranquilo. La verdad no estoy muy contento con ese flex. Ojalá funcione porque no sé, no me gustó cómo se ve. Ojalá funcione, si no yo ahí tengo un flex original, entonces lo estaríamos pasando al original. No me gustó, este es un flex genérico, ok, pero nunca lo he pasado a uno genérico. Vamos a probar el día de hoy. Vamos a pasar al microscopio y ahora simplemente lo que hago es, voy a acercarme para que vean esto. Ok, entonces lo importante que tiene que suceder acá es que esto se mueva cuando yo lo coloque, ¿ven? Entonces ahí se movió, no sé si lo vieron. Le voy a pegar. Ok, listo. No me gustó para nada.
Lo vamos a hacer otra vez. Ok, ahí. Listo. Lo voy a quitar. No me gustó, pero lo vamos a probar así, ¿eh? Ahora voy a tratar de aplicar un poco de alcohol a los lados para quitar ese exceso de alcohol. Perdón, de flux, ¿ya ven? Digo cosas incoherentes. Pues se ve bien soldado, pero es que el cable es un poco feo, la verdad. Entonces, vamos a probar y vamos a ver si esto funcionó. Si no, lo paso a uno original, así de sencillo. Entonces lo voy a colocar acá. Ahí lo coloqué. Ahora voy a colocar esto. Esto. Y ahora vamos a encender el equipo. Y si tira un error es porque no funcionó. Si tira un error es porque no funciona. No está bien soldado. Aquí tengo el cable original. Este es el que no servía. Y este es el cable que se confundieron. Ahí no tiró ningún error. Eso es bueno. Eso es muy muy bueno. No sé si esta es la contraseña. Déjenme, vamos a buscar la contraseña porque no me acuerdo. Yo probé 000, pero es 1234. Ok, listo. Entonces vamos a ver si podemos configurar un Face ID. 1234. Restablecer Face ID. Configurar nuevo Face ID. Empezar. Ups, tiró un error ahí. Face ID no está disponible. ¿Vieron? Sí, no. Esto no, nunca me gustó este cable a mí, la verdad. Vamos a apagarlo y volverlo a encender. Yo aquí tengo uno que sí es original. No tira error. Pero créanme que voy a preferir mejor poner el original. Vamos a probar otra vez. 1, 2, 3, 4. Fíjense que esto no debería de tirar nada. Si yo lo coloco acá y le doy 1, 2, 3, 4 y le doy acá, o sea, esto no tendría que tirar este error. Ok. Sí, no. Vamos a cambiar de flex, ¿ok? Tenía mis dudas desde un principio que este flex genérico no me gustaba. No me gustaba. Entonces tengo este por acá. Ahora lo vamos a sacar de acá. Este sí es uno original. Original. De un teléfono que yo tengo ahí para partes. Ok, ahí está. Entonces vamos a pasar nuevamente al microscopio para enseñarles cómo va esto. Ok, este es un original, vean, este sí es un original. Entonces, ¿cómo va esto? Esto lo que tenemos que hacer es literalmente colocar nuestro, acá, vean, colocar nuestra pinza y separar estos dos. Ok, se tienen que separar. Entonces ahora lo que montamos sobre la precalentadora es esto, ok. Entonces nuevamente vamos a esperar la precalentadora, lo vamos a quitar, vamos a pasar el otro y ahora sí probamos. Ahora lo vamos a hacer en cámara rápida para no entretenerlos acá. 3, 2, 1.
Ok, entonces ahora sí, ya vieron, con un cable original de otro teléfono funcionó perfectamente, sin ningún problema, ¿verdad? Ahí está. Desbloqueate. Acuérdense, ahí está, ahí se desbloqueó. Vamos a configurar un nuevo Face ID, definir una apariencia adicional. Y si le damos a empezar, aquí vemos, ¿verdad? Que ahí está funcionando perfectamente. Entonces, ya funciona. Yo les recomiendo eso. Vieron de que ocupamos un flex comprado en alguna página de esas que venden partes y esas cosas. Yo les aconsejo siempre tratar de conseguir uno original, y este es el original del teléfono pero está roto. Entonces yo tenía ahí un teléfono que yo compré para partes, ok, y tenía el flex original. Entonces yo utilizo mejor flex original para que no tengamos ningún problema. Esta reparación se llama trasplante de Yogi. Cuando ustedes la vean ahí, o trasplante del sensor de luz ambiental, se hace cuando este flex se daña. Ahora, la reparación que yo hice hace unos días, ok, esta reparación donde ocupé esta caja, donde ocupé también esta caja, lo hice porque no teníamos el original. En este caso yo tenía el original, tenía otro flex, simplemente paso el componente importante de acá, lo paso para acá y eso soluciona el problema sin ningún problema, valga la redundancia. Entonces, cracks, espero aprendamos esta técnica. Es muy fácil. La estación la tengo como a unos 250 grados, es más o menos a la temperatura que yo lo utilice. Siempre recuerden esperarse que la precalentadora llegue a su temperatura para no tener mucho tiempo el flex ahí, porque lo puede dañar. Déjenme en sus comentarios qué les pareció este video. Suscríbanse al canal, por favor. Síganme en las redes sociales, lo dije ya de último, pero eso nos ayuda a crecer esta hermosa comunidad. Cuídense mucho, cracks. Para mí un placer enorme venirlos a saludar y nos vemos en un próximo video. Bye. Y yo siempre tengo mi control porque apago la cámara. Adiós.